En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo, tú eres santo. Santo, tú eres santo. Es todo. Santo, tú eres santo. Santo, tú eres santo. Santo, tú eres santo. Vamos repitiendo. Santo, tú eres santo. Señor, aquí estamos, entrando en tu presencia. Quiero, Señor, que inundes este lugar con tu gracia. Quiero que llenes este lugar con tu presencia. Quiero que llenes este lugar con tu inteligencia, con tu sabiduría. Quiero que tú habites en cada uno de nosotros. No es un querer mío, es lo que tú nos has pedido. Que te conozcamos a ti. Esta es tu voluntad, para que podamos ser uno en ti. Porque tu reino ha llegado a nosotros. Queremos que tú habites en nosotros y que nosotros habitemos en ti, en un solo cuerpo, en un solo espíritu. Seguimos profundizando en tu conocimiento. Sigue iluminándonos con tu palabra. Eres santo. Santo, tú eres santo. Santo, tú eres santo. Las tinieblas que hay dentro de nuestro entendimiento, para que conozcamos mejor qué es lo que quieres de nosotros, para que te conozcamos a ti,
único Dios verdadero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Seguimos abiertos a la presencia de Dios y quiero que recordemos en qué nos quedamos. Dijimos que tenemos un solo Dios, ¿verdad? Esta es la primera parte de nuestro credo. Vamos a recitar el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Hasta ahí? Ya hablamos que tenemos un solo Dios, ya hablamos que la primera persona de la Trinidad es el Padre, que creemos que es todopoderoso porque Él ha hecho todo cuanto vemos, todo cuanto existe lo ha creado Dios. También dijimos que Dios no tiene principio porque Él es el principio de todas las cosas. También dijimos que Dios ha engendrado un Hijo. ¿Desde cuándo? Desde toda la eternidad. Dios no tiene tiempo, en Él no hay tiempo. Tenemos un Padre que es, dijimos, no que existe, sino es desde toda la eternidad. Y así se presenta con Moisés cuando le pregunta: ¿cómo me voy a referir cuando me pregunten de qué Dios vienes? Yo soy el que soy, le dice Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas se sustentan en Dios, el único ser por excelencia y del cual todas las cosas que también somos, nos sustentamos. O sea, que nosotros también somos seres, pero no somos independientes a Dios, porque en Él somos, nos movemos, existimos, dice San Pablo. Entonces, Dios ha engendrado un Hijo desde toda la eternidad, entonces este Hijo también es desde toda la eternidad. Y ese Hijo se llama Jesús. Porque cuando llega la plenitud de los tiempos, viene a hacerse hombre por nuestra salvación. ¿Sí? ¿Cuándo es la plenitud de los tiempos? Cuando el Hijo se encarna. O sea, alrededor del año 0 de lo que conocemos históricamente. Y esto viene profetizado desde hace mucho antes, que dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa, porque decimos en el credo: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Esto ya lo hablamos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, punto y seguido. Tenemos de la misma naturaleza del Padre, que dijimos cuál es, la divina, porque el Hijo es Dios como el Padre es Dios. ¿Nosotros somos dioses? No, somos personas humanas, somos seres humanos, pero tenemos posesión de la naturaleza divina gracias a Cristo, que se ha hecho hombre como nosotros, y nosotros hemos sido adoptados por el Padre por medio de Cristo. ¿Sí entienden esto? ¿Qué quiere decir? Sencillamente que fuimos bautizados en el nombre de Cristo y gracias a esto somos hijos de Dios. Es lo que quiere decir, en palabras muy sencillas. Entonces, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Aquí vamos a hacer nuestra pausa, aquí nos quedamos.
bajó del cielo. Quiere decir que a partir de este momento Dios se hace hombre, como nosotros, verdadero Dios, verdadero hombre. Ya tiene dos naturalezas, también lo dijimos las semanas pasadas, y significa que ahora el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, o sea, el Hijo único de Dios, ahora tiene una naturaleza humana por nuestra causa. Esta fue la única causa, nosotros, por amor a nosotros, por nuestra salvación y redención. ¿Cómo se consigue esta redención? A través de la cruz. Dios muere al pecado en la cruz, pero no solamente el pecado de Cristo, que por cierto no tenía, por ser Dios, estaba preservado del pecado, pero aún así dice San Pablo, Cristo sin tener pecado se hizo pecado. ¿Cómo fue esto? Padeció las consecuencias del pecado, o sea, la muerte, y una muerte de cruz. Pero como es Dios todopoderoso, aquel que creó todas las cosas, tiene el poder de restaurar aquello que habían perdido nuestros primeros padres. Entonces, ya no solamente es que murió, porque muchas personas piensan que una vez que llega la muerte, se acaba todo, pero no es así. Creemos en algo más, que es la resurrección. Al tercer día resucitó de entre los muertos, esta parte del credo, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los muertos. Esto ahorita lo recordamos. Vamos a ver primero cómo es que Cristo se encarna. Y para esto me voy a apoyar del Evangelio. Sepan que el evangelista que más habla, bueno, más bien, los dos que más hablan del nacimiento de Cristo es San Mateo y San Lucas. Pero yo me quiero enfocar en el Evangelio de San Lucas. ¿Por qué? Porque aquí viene la anunciación. Aquí viene cuando el Hijo se encarna. Y este anuncio es dado a María, la Madre de Cristo. ¿Me ayudas? La anunciación. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró, le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo, y le llamarán Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en el sexto mes, la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue.
Palabra del Palabra Señor. del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. ¿Qué es lo que decimos en el credo acerca de esta parte? Bajo del cielo y Bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Se hizo hombre. Es este el momento exacto en el que Dios pasa a tener una nueva naturaleza, y es la naturaleza humana. Y aquí se vale de una mujer, porque Dios pudo aparecerse así nomás, pudo concedernos la salvación llegando en toda su gloria y perdonando nuestros pecados, porque Él lo pudo hacer de cualquier manera, pero quiso incluirnos. Dios siempre quiere incluirnos en sus planes. Él siempre nos hace partícipes del misterio de su redención. Esto lo vimos en Moisés, esto lo vimos en Abraham, esto lo vimos en David, y en muchos personajes lo hemos visto, que nosotros reconocemos porque se atestigua en la Sagrada Escritura. Dios siempre obra en nosotros, y en esta ocasión fue la Virgen María. ¿Puedes apoyar con la imagen de los 4 dogmas de la Virgen que te mandé? La Iglesia ha declarado dogmas que son verdades que tienen que ser creídas por los católicos. Entonces, acerca de la Virgen tenemos 4 dogmas. Primer dogma, la maternidad divina. Es decir, que nosotros decimos que María es Madre de Dios. ¿Cómo es esto? ¿María es más que Dios? No. Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad que se hizo hijo en María. Porque María fue quien engendra a Jesús. Y decimos que el Espíritu Santo es esposo de la Virgen María porque Cristo ha sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y para esto creemos que María tuvo que ser preservada del pecado, porque no puede ser compatible la gracia del pecado. No se pueden mezclar. O estamos en gracia o estamos en pecado. Pero no se puede ambas. O es o no es. Digan sí cuando es sí, no cuando es no. Todo lo demás viene del maligno. Entonces, creemos que María es inmaculada. Ese es otro dogma, la Inmaculada Concepción. Que María fue preservada del pecado de nuestros primeros padres, del pecado original, gracias a Dios, a su gracia. Entonces, hay una parte del Evangelio que nos dice Jesús: el árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. Entonces, un árbol bueno no puede dar fruto malo, un árbol malo no puede dar fruto bueno. ¿Qué nos quiere decir? ¿Con qué lo relacionamos ahorita? Que María es este árbol del cual el fruto ha sido Cristo, Jesús, que se ha encarnado en María. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, dice Isaías. Entonces, aquí otra vez resuenan las palabras de Isaías. La Virgen. ¿Por qué nosotros la conocemos como la Virgen María? Porque creemos, este es otro dogma, la virginidad perpetua de María. Creemos que María ha sido virgen antes, durante y después del nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Antes, aquí nos dice:
El mismo Isaías nos dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y ya cuando nos habla sobre la concepción de María, en la Anunciación, estamos viendo que esta virgen se llama María. Aquí nos lo dice en San Lucas capítulo 1, versículo 27. Y no lo dice ni una vez, hasta lo dice 2 veces. Dice: al 6º mes de embarazo de Santa Isabel, que conocemos, la prima de la Virgen, envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen, otra vez, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. Aquí aparece el Señor San José, que nos lo menciona más en el Evangelio de Mateo. Ahorita estamos en el Evangelio de San Lucas, pero nos dice una virgen desposada, es decir, aún no estaban casados, estaban como comprometidos. Por eso San José duda de si debería rechazar a María, porque está embarazada. Gracias a Dios que llega el ángel y le dice: no temas en tomar por esposa a María, porque lo concebido en ella es por el Espíritu Santo. Y ahí nos confirma que ese fruto es bendito. Es lo que decimos en el Ave María: bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Entonces, ya vimos que era virgen antes antes de que naciera Cristo. Durante, nos lo puede decir implícitamente Isaías, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dará a luz un hijo, la Virgen. Otra vez, la Virgen. Ahí se permanece el nombre, el título, la Virgen. Es otro de los dogmas, la virginidad perpetua. Y hay un pasaje del Evangelio donde nos habla acerca de los hermanos de Jesús. Nos dice que cierto día fueron a buscar María y sus hermanos a Cristo, a Jesús. Y nos dice tal cual: tu madre y tus hermanos te están buscando. Y muchos interpretan los hermanos como los hijos de María. Y en parte lo son, porque Cristo, cuando estaba en la cruz, le dijo a San Juan: hijo, ahí tienes a tu madre; madre, ahí tienes a tu hijo. Pero existe la tradición judía de llamar hermanos no solamente a aquellas personas que comparten la misma casa, que son de la misma madre, de la misma sangre, sino también a los parientes, como sucede con Lot y Abraham en el libro del Génesis, que lo pueden buscar, Génesis 11 al 27. Abraham le llama a Lot hermano, pero en realidad era el sobrino. Igualmente, aquí a quienes llaman podemos reconocer a 2 de los hermanos. ¿11 qué? Génesis 11, 27. 2 de los hermanos que se les menciona nos aparecen en el momento de la cruz, quien en realidad era su madre y era otra María, que lo pueden buscar en Mateo 10, 3. Vamos a leer Génesis 11, versículo 27. ¿Sí? 27. Estos son los descendientes de Terah. Terah engendró a Abraham, a Nahor y a Harán.
Arán engendró a Lot. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí está. Génesis del capítulo 14, versículo 12. Dice, desde el 11 dice: los vencedores tomaron toda la hacienda de Sodoma y Gomorra con todos sus víveres y se fueron. Apresaron también a Lot, el sobrino de Abraham. O sea, que en realidad no era su hermano. Pero en Génesis 13, versículo 8, dice: dijo pues Abraham a Lot: que no haya disputas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. O sea, hace una mención de hermandad, de fraternidad, a quien en realidad era el sobrino. De la misma manera, nos dice que los hermanos de Cristo, que menciona que eran Santiago y José, en realidad nos dice que en Mateo capítulo 27, versículos 55 al 56, dice: también estaba allí observando de lejos muchas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas, María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, no solamente era María la madre de Jesús, sino que había otra María cuyos hijos eran Santiago y José, y que les llaman hermanos no porque sean de sangre, sino porque era parte de la tradición judía, como lo vimos con Abraham y Lot. Mateo 27, 55 al 56. Y cuando se le llama primogénito, no siempre se refiere a que tuvieron más hijos. Sino que era el primero engendrado. Y esto es lo que significa la palabra. Es una palabra compuesta de primogénitos. Es primo y génitos. Significa primo de primero y génitos como de engendrar. El primer engendrado. Pero no significa que haya tenido más hermanos. O sí los tuvo, pero fue por adopción, porque Cristo nos deja a su madre en la cruz para cuidarla. ¿Y de aquí alguna duda? Bueno. ¿Puedes explicar bien lo de las Marías que estaban en la cruz? Vamos a ver lo de las Marías que estaban en la cruz. Nos da dos citas bíblicas: Mateo 27, de 55 al 56, y la otra es Marcos 15 al 40. Porque ese se enlazaba con la de... la cita hermanos que le dice de los hermanos, que una de esas Marías estaba ahí en la cruz también, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver Mateo 27. ¿Te ayudo? 55 al 56. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo.
Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí nos dice que estaban mirando desde lejos. En otro pasaje nos dice que María estaba, la madre de Jesús, estaba junto a la cruz y eran mujeres que lo habían seguido. Vamos a ver ahora en Marcos 15:40. Marcos 15, versículo 40. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaban en Galilea, y las otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Está hablando de mujeres que siguieron a Jesús. Una María de ellas era madre de Santiago y José, que eran los hermanos que mencionan el evangelio que tuvo Jesús. Y si nos vamos al evangelio de San Juan, podemos ver en Juan 19 al 25, junto a la cruz de Jesús estaban su madre. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. O sea, había muchas Marías. Una de ellas es madre de Santiago y de Juan. ¿Sí? Sí. Bueno, esto acerca de la concepción de Cristo. Y el último dogma de la Virgen es sobre la Asunción. Creemos que María ha subido al cielo y está con su Hijo. 4 dogmas que la Iglesia dice acerca de María: su maternidad divina, la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción y la Asunción. Es lo que decimos acerca de la Virgen y en lo que creemos. Ahora, acerca de la concepción que fue por obra y gracia del Espíritu Santo, para pasar ya debidamente a lo que es el Espíritu Santo, vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Y yo quiero que ustedes piensen, por ejemplo, en el amor de una pareja. ¿Ya lo tienen en mente? Bueno, ahora tengan en mente el amor que los santos le tenían, por ejemplo, a los pobres. ¿Sí se lo imaginan? Ahora quiero que piensen en el amor que Dios les tiene. Ahora quiero que piensen en un amor entre el Padre y el Hijo. ¿Cómo sería ese amor? Perfecto. Este es el Espíritu Santo. El amor entre el Padre y el Hijo. Procede del Padre y del Hijo porque el Padre engendró al Hijo y el amor entre ellos es el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad porque es el amor que procede de ellos dos, de los dos primeros, el Padre y el Hijo. Y este amor no es solamente una figura, es una persona divina que recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Es lo que nos dice el credo sobre el Espíritu Santo. De manera muy breve, se le conoce como el gran desconocido, porque no se nos habla mucho del Espíritu Santo, pero sí se nos habla de su actuación. Puedes irme buscando la cita bíblica donde dice el Espíritu de Dios sobre mí. El Espíritu de Dios sobre mí. Por ejemplo,
En el libro del Génesis nos habla desde el principio, el Espíritu ya revoloteaba sobre las aguas. Y nos dice también que el Espíritu aparece en los profetas. Es el Espíritu Santo el que habló por los profetas. Si estaban hablando las palabras de Dios, era necesario que Dios habitara en ellos para que pudieran hablar igual que Él. Y de hecho, sobre mí. Jesús en el Evangelio llega a decir: el Espíritu de Dios sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva. Viene en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 18. Y curiosamente, después de esta cita, no es bien recibido de entre los judíos, porque Jesús ya se proclamaba el Mesías de una manera muy particular. Vamos a ver Lucas 4, versículo 18. Desde el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y entró según su costumbre en la sinagoga el día de sábado. Se levantó a hacer la lectura y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Todos hacían comentarios sobre él y se extrañaban de la elocuencia y seguridad con que hablaba. Pero después fue cuando preguntan: ¿no es este el hijo de José? Él les respondió: seguramente me van a decir el refrán que dice: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. Ningún profeta es recibido en su tierra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Entonces, aquí nos habla del Espíritu Santo que habita en Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. No es solamente el Espíritu del Hijo, también es el Espíritu del Padre, porque son uno solo. Y su Espíritu es la tercera persona de la Trinidad. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Me ha ungido. ¿Recuerdan que los profetas los ungían con aceite? Era un signo del derramamiento del Espíritu Santo para actuar conforme a la voluntad de Dios. Se les ungía a los reyes como a nosotros se nos unge en la confirmación, para que nosotros también podamos anunciar a los pobres la buena nueva. También hemos proclamado la liberación a los cautivos, devolver la vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Esta es la actuación del Espíritu Santo. Esta es la manera en la que hablaban los profetas a través del Espíritu Santo, porque estaban ungidos por su gracia. De modo que el Espíritu Santo es capaz de obrar grandes maravillas
en aquel que lo invoca, en aquel que lo llama constantemente, y es la oración que más nos invita a la Iglesia a estar rezando. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Es lo que nos manda la Iglesia a rezar, porque solamente así vamos a poder hacer estas maravillas. ¿Qué es lo que sucede en Pentecostés? Los apóstoles reciben el Espíritu Santo y concede algunos dones que esperemos que pronto podamos ver por la gracia de los sacramentos, y eso los vamos a ver, los dones del Espíritu Santo, cuando se hable de la confirmación. Pero sabemos que con el Espíritu Santo, incluso con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos. ¿Esto sucede actualmente? Puede suceder. Y es lo que promueve la renovación carismática, que no solamente se queden estos prodigios en los tiempos de Cristo, sino que se hagan presentes hoy. Es el tiempo del Espíritu Santo, los tiempos actuales. Así como el Padre se estuvo preparando un pueblo, así como el Hijo vino a rescatarlo en la cruz, así el Espíritu Santo nos sigue guiando por la línea de la santidad. Y es a lo que estamos llamados, y es el trabajo del Espíritu Santo: santificarnos. ¿Qué más nos dice el credo de la Iglesia Católica? Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Una, porque tenemos a un solo Señor. Dice San Pablo: no digan que somos de Apolo, no digan que somos de Pablo, somos de Cristo. Tenemos un solo Señor, un solo Espíritu, es una sola Iglesia. Pero entonces, la Iglesia de Brisas y la Iglesia de Virreyes, ¿qué pasó ahí? Ya tenemos dos iglesias. Físicamente sí, pero se cree en lo mismo. En ambas iglesias se dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y así por todo el mundo, porque es una sola iglesia. Santa, no por quienes la componemos, sino por quien la fundó y la sostiene. Católica, porque es universal. El pueblo era para los judíos, para los hebreos. El pueblo que Dios había elegido era judío. Y San Pablo, en una de las lecturas pasadas, no me acuerdo si el domingo pasado o el antepasado, nos dice que le dolía mucho ver a sus hermanos en tal situación. San Pablo era judío, pero le dolía mucho ver que sus hermanos no se convertían. Y una de las características de la Iglesia es que es católica. Católica quiere decir universal, de modo que ya no hay razas para el pueblo de Dios, porque todo aquel que se bautiza, incluso siendo los judíos, musulmanes, si se bautizan dentro de la Iglesia Católica, son bien recibidos y pasa a formar parte de esta única Iglesia. La Iglesia que Jesús le dice a Pedro, de la cual será la piedra. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y lo sigue siendo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Apostólica, porque tenemos la sucesión de los apóstoles. No es que con la muerte de Pedro se haya terminado la iglesia, ya no tengamos piedra, sino que siguieron habiendo más apóstoles. Recordemos que entre los mismos apóstoles integraban a más discípulos para seguir la misión que nos había conferido Cristo. Vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta misión sigue extendiéndose hasta el día de hoy. Y también le dice a los apóstoles:
A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán sin perdonar, retenidos. Les da la autoridad de mantener a su iglesia. Les da el poder del cielo a sus apóstoles. Y bajo la autoridad de los apóstoles sigue sosteniéndose la iglesia de Cristo. Una santa, católica y apostólica. Después, un solo bautismo, lo acabamos de decir, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si en alguna otra iglesia se realiza el bautismo con estas mismas palabras, es válido, pero tienen que ser las mismas palabras. Bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si, por ejemplo, en la iglesia que está aquí atrás, bautizan y dicen: José, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es válido para la iglesia católica, porque dice el Señor: el que no está contra nosotros, está con nosotros. Porque los apóstoles en algún tiempo querían detener a aquellos que expulsaban demonios en el nombre de Cristo, pero no podrían hacerlo si no estuvieran con su fe en Cristo. Por eso la iglesia sigue aceptando el bautismo aún en iglesias que no son parte de la católica, porque ha sido realizado según la manera que el Señor nos mandó. Bautícenos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un solo bautismo, el perdón de los pecados. Ya les acabo de decir también: a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes los retengan, les quedarán sin retener. La comunión de los santos. Salud. ¿Qué quiere decir la comunión de los santos? San Pablo, en la carta a los Corintios, nos dice que somos un solo cuerpo. Cristo es la cabeza de este cuerpo. Y aún en el Apocalipsis llegan a decir, si me ayudas a buscar la cita bíblica, llegan a decir que las oraciones de los santos eran ofrecidas en unas copas. O sea que también creemos en la intercesión de los santos. Así como María intercede en las bodas de Caná para que Jesús obre su primer milagro, aun cuando Cristo le había dicho: mujer, ¿qué tengo yo contigo? Mi hora no ha llegado. Aún así, María intercede, les dice: no tienen vino. Y a los sirvientes les dice: hagan lo que Él les diga. Nos toca ser esos sirvientes, escuchar la voz de María que nos dice: hagan lo que Él les diga. ¿Quién? Cristo. Pero tenemos un intercesor y muchos intercesores. Si nosotros tenemos el nombre de algún santo, creemos también que este santo está pidiendo por nosotros ante Dios, como lo vamos a escuchar en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Palabra de Dios. San Juan, gracias. San Juan tiene una visión de lo que es el cielo. Vea el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cuando San Juan Bautista ve llegar a Jesús, ¿qué le dice? Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. San Juan, una vez que Cristo ya había subido a los cielos, tiene una visión. Vea el Cordero. ¿4 fue? ¿Qué cita?
5-8. La de las copas. 5-8. En 8-3-4. Sí le di mucho. Y dice San Juan que los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y cada uno tenía una cítara y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. En una oración, me parece que es de los Salmos, dice: suba mi oración a ti como incienso en tu presencia. ¿En qué se basa esta oración? Nos vuelve a decir San Juan en Apocalipsis capítulo 8, versículos del 3 al 4. Vi entonces a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, y les fueron entregadas 7 trompetas. Llegó otro ángel y se puso junto al altar con un badil de oro. Le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos les ofrecieran sobre el altar de oro colocado delante del trono. Es decir, las oraciones de los santos son agradables a Dios. Tanto que San Juan los compara con perfumes. Y si nosotros vamos a la iglesia o leemos el incienso, está perfumado, porque significa nuestras oraciones que suben al altar de Dios. Creemos en la comunión de los santos, la Santa Iglesia Católica, perdón de los pecados y la vida eterna. Es así como concluimos nuestro credo, con la vida eterna. Porque tenemos que tener noción desde ahorita para estar conscientes de cada cosa que hagamos, de cada decisión que tomemos, estar conscientes que creemos en la vida eterna. Si creemos nosotros en la vida eterna, yo les aseguro que nuestras decisiones, nuestras elecciones van a ser muy distintas a aquellos en quien no creen en la vida eterna. Porque ¿qué conlleva esta vida eterna? El juicio. Si hemos obrado bien o si hemos obrado mal. ¿Alguna duda? ¿Comentario? En el perdón de nuestros pecados. En el perdón, Sí. creemos en el perdón de nuestros pecados. En la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí. Acerca del perdón de los pecados, mencionamos que Cristo nos puede perdonar nuestros pecados. Esto no lo había dicho, pero nos lo puede perdonar a través del bautismo. Lo había dicho en una de las primeras sesiones, eso sí me acuerdo. En el bautismo se borran todos los pecados que tengamos y las culpas merecidas por ellos. Esto es referente al perdón de nuestros pecados. La resurrección de los muertos, ¿a qué se refiere? Dice las profecías que Cristo va a venir otra vez y entonces los muertos van a resucitar, vivos y muertos. Y me acuerdo que esto lo mencionaba el padre en la homilía, que los vivos van a resucitar, pero en una nueva vida. Y los muertos de la muerte pasan a esta nueva vida. ¿Cómo es esta nueva vida? En santidad, si hemos merecido el cielo; en agonía y rechinar de dientes, si no alcanzamos el cielo. Porque también creemos que existe un infierno. Y Cristo nos lo ha dicho varias veces, que va a separar a los buenos y a los malos, al trigo y la cizaña. Entonces cada cual va a recibir su recompensa, pero no solamente de la manera justa,
sino también misericordioso. Porque nosotros, aún siendo pecadores y reconociendo que somos pecadores, podemos alcanzar la vida eterna. Mediante esto, la resurrección en un cuerpo glorioso. Glorioso como el de Cristo, como el de María. Que ellos ya han alcanzado esta resurrección, la vida nueva. Porque Cristo vendrá a renovar todas las cosas. Cielos nuevos, tierras nuevas. Esta es la promesa. De modo que ya no habrá enfermedad, ya no habrá muerte. Habrá dolor y sufrimiento para aquellos que se condenaron por toda la eternidad. Porque el castigo es por una ofensa infinita. Un castigo infinito por una ofensa infinita. Que nunca se arrepintieron del pecado. Entonces hay que cuidar nuestra vida eterna y nuestro amor por Dios y por el prójimo. Cuando ya nos resucite, ya no vamos a conocernos como estamos aquí en esta vida mundana, ya no vamos a conocer. Muchos dicen que cuando estemos muertos ya no vamos a tener conciencia, y esto es falso. Sabemos que hay una respuesta en el cerebro de aquello que pensamos. Por ejemplo, estamos pensando en algo, estamos recordando algo, y la ciencia dice que las neuronas se van conectando. Pero nosotros creemos que la inteligencia reside en nuestra alma. De modo que cuando estemos muertos, vamos a seguir siendo conscientes. ¿Por qué creemos en esto? Porque existen algunas revelaciones privadas de personas que han ido al más allá, que han tenido su juicio con Dios y después han vuelto y recuerdan aquello que estuvieron viviendo en esos tiempos. ¿Y por qué decimos que siguen siendo conscientes? ¿Qué es lo que pasa aquí en la tierra con estas personas que ya no tienen signos vitales? O sea, para los médicos es muerte. Pero ¿qué es lo que pasa en todos ellos en ese momento en el que están muertos? Ven muchas cosas. Les he revelado, por ejemplo, a algunas personas cómo es el cielo, cómo es el infierno, cómo es el purgatorio. Hay quienes afirman que siguieron viendo cosas, pero no tenían ojos, ya estaban muertos. Era a través del alma. Entonces, llegando al cielo, ¿vamos a reconocer unos a otros? Yo creo que sí. Porque incluso los mismos apóstoles, cuando ven a Cristo resucitado, primero como que no lo reconocen. Pero Pedro, siempre con esta fe bien firme, dice: es el Señor. O sea, lo reconoció, aun cuando ya había muerto y ya había resucitado. A lo mejor eso se nos dificulta, como cuando vamos con la calle y decimos: se me hace conocido. Pero sí, yo creo que podremos comunicarnos. ¿Qué no será lo esencial? Lo esencial del cielo es contemplar la belleza de Dios. En unidad, como desde ahorita deberíamos. Y no siempre pasa. De hecho, también el Padre este domingo anterior lo comentó en la homilía sobre el credo. No sé si lo comentaría aquí, pero al menos en la celebración de la 1:30 dijo que cuando más estemos necesitados de este ánimo de avivar la fe, recemos el credo. Porque si se fijan ahorita,
cómo nos fue llevando estar separando cada parte del credo a esta comprensión de nuestra fe, que termina en esta parte de la vida eterna, ¿no? De esta promesa de que hay vida eterna. Entonces, a lo mejor, si yo llego a tener momentos de tristeza, de sufrimiento, rezar el credo, meditar realmente el credo, me va a llevar a esta parte de que creo en la eternidad. Y sobre todo, pues a lo mejor meditando en esto, si sea como yo me encuentre, que estén ahora sí que en desánimo o en desilusión, tristeza, frustración y demás, pues también en el perdón de mis pecados, porque a veces el pecado nos lleva a estos sentimientos, la condición nuestra de pecado nos lleva a veces a tener o estar más propensos a estos sentimientos negativos. Entonces decía el Padre, recen el credo y medítenlo desde que empezamos en creo en un solo Dios, o sea, lo que sea que me esté pasando, pero yo creo en Dios. Y no sé qué va a pasar ahorita, no sé qué va a pasar mañana, pero creo en Dios. O sea, Dios tiene la última palabra en todo. Y me gusta mucho en esta reflexión que llegamos al final del credo de decir, en la vida eterna, y en cómo nos preguntamos esto. Si se fijan, todo esto nos llevó a preguntarnos eso de cómo será, si nos llegaremos a distinguir. Yo hace poquito le dije a mis papás, me pongo a pensar en esa parte de la Biblia que dice que separará unos a su derecha y unos a su izquierda. La importancia de la oración, también de intercesión, porque yo decía, imagínate que yo estoy del lado izquierdo y a la derecha veo, bueno, en mi imaginación, ¿verdad? Y veo del lado derecho a mi familia o a alguien que yo quiero, pero yo me condeno, o sea, yo estoy de aquel lado. Y si estoy del otro lado, pues ver a quien se condenó, gente que yo conocí, gente por la que pude orar. Entonces, pues sí, nosotros podemos también nuestras oraciones incluir a nuestros seres queridos o a aquellos que están alejados de la fe, pues hacerlo, porque esta oración tiene también mucho mérito y es muy valiosa para nuestro Señor, que nosotros oremos por aquellos que no están en nuestra fe, y sobre todo que pues seremos juzgados al final por lo que conocemos. Entonces a veces entre más vayamos conociendo, pues Dios nos va a pedir cuentas de ello, ¿no? ¿Por qué no hiciste oración por tus hermanos? ¿Cómo profesamos la fe? Si realmente se nos nota que somos de personas de fe, porque eso es muy importante. Luego la iglesia es muy atacada porque no se nos nota este amor a la iglesia. Lo que decíamos ahorita de la Virgen, yo les confieso que yo sí lo tuve que repasar, porque yo entraba en conflicto en cómo explico. Si me preguntan de la virginidad de María, ¿cómo lo puedo explicar? Bueno, si no lo sé, pues entonces en repasar en estas citas para poder dar una respuesta y una explicación. No, María es virgen antes, durante y después, ahorita como no lo explicó José. Entonces, todo esto que se nos note para que precisamente volvamos a esto que decíamos en los miércoles anteriores sobre que nuestra fe es la fe, dice el Papa, es una fe de atracción, no de imposición, sino que por como yo soy, como a mí se me nota que vivo en la iglesia, a la gente que me rodea, a mis vecinos, a mis parientes, o incluso dentro de la misma iglesia, que se note que yo estoy realmente viviendo mi fe. Y pues esta importancia de no dormirnos sin pedir perdón por las faltas que cometemos durante el día, porque siempre no me canso de insistirles en eso, de que no sabemos el día ni la hora. Entonces hay que estar preparados, hay que pedir perdón por nuestros pecados, hay que acercarnos al sacramento de la confesión, y si el Padre no está, hay que insistirle y decirle, porque es muy importante esto, no acostumbrarnos a que la vida
mañana tendremos vida, porque no sabemos. Ahorita hay personas que dicen, no para que me confieso, yo tengo 70, 80, 90. Así dicen muchas personas. Pero estás vivo, estás viendo, porque tengas esa edad, no vas a entender aquella cosa. Si vas a quitar así, vas a quitar, pero todo lo enseñamos. Pero es que, porque creen que ya no se van a esa edad. Confesar, mientras que tú tienes que confesar, claro. A esa fecha no tenemos ningún estudio para lo teníamos. Porque si decir 30, 40, 50, ya no sé. Ya tu pensamiento ya está en nuestro siglo. Pues lo que sucede es que la gente se acostumbra, respondiendo a la pregunta de por qué la gente piensa que se tiene que confesar o por qué a cierta edad piensan que ya no es necesario. Porque nos acostumbramos, como seres humanos tendemos al pecado y nos acostumbramos a vivir en el pecado al grado que luego ya no reconocemos que es pecado. Algo tan sencillo como es pecado mortal no faltar a misa el domingo. Si yo tengo los medios y puedo ir a misa y no voy, ya es pecado. Pero a veces no ahondamos en esto. Porque le digo, nos acostumbramos a que así estamos, o pensamos que no hacemos nada malo, no, nos falta un examen de conciencia realmente. Pero esto solo sucede, por eso les digo, al finalizar el día, en hacer este examen de conciencia, en repasar todo desde que me levanté, tomamos decisiones siempre. El ser humano decide siempre. No hay con que a veces no, decidimos siempre. Desde la hora en la que nos vamos a levantar, desde qué vamos a comer, desde qué vamos a hacer en el día. Y si estamos en la calle y alguien nos pide ayuda, decidimos darle o no darle. O sea, el ser humano todo el día decide. Y a lo mejor algunas decisiones fueron buenas, a lo mejor algunas fueron malas, a lo mejor unas no fueron con una mala intención, fueron sin querer. Pero no lo vamos a saber sino hasta que termine mi día analizar qué hice mal y de lo que yo reconozco, hacer una oración pequeña, pedirle perdón al Señor por esas faltas que cometí en el día, por aquellas que reconozco, Señor, y también perdóname por aquellas que no sé, que no sé identificar, que me equivoqué, para precisamente siempre estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora y creemos en una vida eterna. Entonces, ¿cómo me estoy preparando yo para esa vida eterna? No hay con que, pues yo no hago nada malo. Aquel que diga que no hace nada malo, algo está haciendo mal, porque no puede ser. Decía el padre por eso de que pues bajamos a la Virgen y lo subimos a él porque es santo. Pues no. O sea, todos los seres humanos tendemos a pecar, todos los días. Entonces hay que pedir perdón a Dios, no acostumbrarnos a esto y tampoco a no buscar este sacramento, esta reconciliación, porque a veces creemos que, como dice usted, que nada más es para la gente joven o para los niños cuando van a hacer la comunión, que dice el padre, ya no vuelven a confesarse sino hasta que hacen la confirmación, o si no a los que ya se van a casar, y en todo ese lapso la vida sigue caminando, o sea, el tiempo no se detiene. Y no puedo dejar que la vida se me pase y luego llegar a un punto de decir, wow, pues en qué momento ya se va a acabar el año, por ejemplo, decir, ya falta ahí un poquito, porque el tiempo avanza. Pues que no se nos vayan los días, que no se nos vaya la vida. Si creemos en esta vida eterna, pues hay que prepararnos para esta vida eterna. Hay que prepararnos todos los días y hay que llevar nuestras manos cuando sea nuestro juicio final llenas. Tratemos de llevar unas manos llenas de que, Señor, yo hice
de todos los días, lo más que pude, oré por aquellos que estaban enfermos, por aquellos que estaban lejos de ti, por aquellos que no te conocen, porque recuerden que Cristo entregó su vida por todos, no solo por los que ahorita somos católicos. Cristo se entregó por todos. Y así nosotros debemos de pedir por todos, por los que queremos, por los que no también, y por los que no nos quieren a nosotros, etc. Hay que pedir por todos, y todos es todos. ¿Sí? ¿Os parece si terminamos ya con la oración? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este recorrido en el que te conocimos más. Te pedimos que nos acompañes en esta jornada hasta la eternidad. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las acompañe y las sostenga. Que todo nuestro trabajo brote de ti como su fuente y tienda a ti como a su fin. Que sepamos discernir del Espíritu Santo el buen espíritu del mal espíritu. Te pedimos que sepamos distinguir tu voz en medio de tanto ruido. Que conociéndote a ti, conozcamos tu voluntad. Que podamos recibir tus dones, que estemos cimentados, firmes en Cristo, la roca. Que este sea mi pilar, el pilar de nuestra fe. Que podamos fundamentarnos ahí para seguir orando. Padre amado, te damos gracias por todos tus dones. Te pedimos que nos acompañes y gobiernes siempre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.